Buenas tardes a todos. Vamos a empezar un encuentro más de nuestra serie de encuentros habituales sobre uso correcto de herramientas de mano. Mi nombre es Miguel Taboro, pertenezco al Departamento de Ventas Industriales de BACO. Hoy vamos a desarrollar el uso correcto de unas familias de herramientas, continuando con lo que empezamos hace un par de días atrás. Como siempre, nuestro enfoque, y para recordarlo, es apuntado hacia el uso correcto de la herramienta desde el punto de vista de la seguridad, la calidad y la productividad en el trabajo. Las lesiones por herramientas, como las repasamos un poquito, ya lo vimos en las charlas de inicio, no tener la herramienta adecuada, utilizarla en forma incorrecta, utilizar una herramienta dañada o modificada, o pretender hacer el trabajo en menos tiempo que el necesario. Esas son las causas más comunes de las lesiones por herramienta. Vamos a ver ahora 4 detalles a recordar siempre: usar la herramienta adecuada, usarla correctamente, darle mantenimiento regular y trabajar nosotros, los trabajadores, con el equipo de protección personal aprobado y adecuado a la actividad que estamos realizando. Dicho esto, nos vamos a introducir en las herramientas que vamos a tratar como temática hoy. Hoy vamos a hablar de llaves para caños, de alicates, de pinzas, de alicates de retención, de pinzas de presión y de tijeras industriales. Eso van a ser las 5 familias de herramientas que vamos a analizar desde el punto de vista de la seguridad, la calidad en el trabajo y la productividad en el día de la fecha. Comenzamos por la llave para caños. La llave para caños tipo sueco es una herramienta tradicional, característica de BACO. Fue un invento de BACO también hace aproximadamente 150 años, cuando la fabricación de herramientas se iniciaba en Suecia, y es nuestra línea de llave para caño tradicional. Y después tenemos otra, la tipo Stilson, que básicamente es de un diseño inglés, muy utilizada también. Bueno, vamos a ir tratando caso por caso los detalles a tener en cuenta para su correcto uso y su uso productivo y seguro. Primero lo que vamos a centrarnos en 3 puntos para después ir desarrollándolo uno por uno. Las llaves para caños no son para ajustar tuercas y tornillos, son para trabajar en cañerías, de ahí su nombre, llave para caños. Siempre el esfuerzo de la llave para caños se hace desde el mango, no desde la varilla de regulación de la llave, sino desde el mango. Eso ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ampliar un poquito más. Y otro tema importante es elegir el tamaño adecuado, no utilizar prolongaciones para aumentar el torque, la fuerza de ajuste sobre el elemento que estamos trabajando. Tenemos en nuestra fabricación 5 medidas, 6 medidas de llave para caños, desde la más pequeña hasta la más grande, donde tenemos capacidad para adaptarla a cada trabajo que realicemos. Vamos a comenzar entonces los factores a tener en cuenta para elegir una llave para caño. Primero, el largo total y la apertura de boca. Esos son los temas, las dos variables más importantes para elegir una llave para caño. El largo está directamente relacionado con el brazo de palanca, y el brazo de palanca con la fuerza que realizamos en el ajuste. A mayor largo de llave tenemos menor fuerza. Y la apertura de boca de acuerdo a los caños con que tenemos que trabajar. La llave es regulable, es variable. Cada artículo tiene su capacidad de ajuste máximo. Siempre cuando nosotros tenemos que elegir, tenemos que situarnos entre un 30 y un 80% de la capacidad de apertura de la llave. Esa es
el rango normal de trabajo de la herramienta. Entre un 30 y un 80% de su apertura total es el rango adecuado de trabajo para cada llave, para cada artículo que tenemos a disposición de llave para caños. Después tenemos otros factores a tener en cuenta, como el tipo de dentado. La llave para caño que está a la izquierda es nuestro modelo sueco, tiene un dentado progresivo, favorece la toma de tubo de distintas dimensiones. Si ustedes ven la foto, tienen un sentido inclinado hacia adentro, es decir, como que se va ampliando la apertura a medida que se va hacia el fondo de la llave. Ese angulado hacia el interior está diseñado así para que cuando abrace el caño trate de meterse hacia el fondo de la llave y nos dé una posibilidad de trabajo seguro y de apriete correcto. La otra llave, la llave tipo Stilson, tiene un dentado invertido, es de paso constante, no tiene el angulado hacia el interior de los dientes y trabaja en un solo sentido. También funciona bien, no tiene las características de nuestro producto, que tiene un angulado hacia adentro tratando de favorecer la toma y el apriete seguro del caño. Desde el punto de vista de la seguridad, siempre pensando que es una herramienta que muchas veces trabajamos en posiciones incómodas, en altura, en lugares confinados. El mayor largo siempre ayuda a que realicemos menor esfuerzo. Lo que no tenemos que hacer, sea un caso o sea el otro de la herramienta que usemos, sea el diseño Bahco o el diseño Stilson, colocar prolongaciones para prolongar el largo, para hacer menor fuerza a través de una prolongación, porque salimos de la condición de diseño de la herramienta y podemos provocar una rotura que nos cause un accidente, y de hecho también la calidad del trabajo no va a ser buena, pero más allá de eso, la posibilidad de un accidente es cierto. Cuando uno introduce palancas, este tipo de herramientas de mucha fuerza, la posibilidad de rotura y del accidente está siempre. Vamos a ver ahora qué requisitos de ergonomía debe tener una llave. El mango donde uno toma siempre tiene que proveer el mejor grip posible, la mejor toma, la toma más segura, y es donde nosotros la sentamos en nuestras manos con mucha comodidad. Las superficies redondeadas, es decir, que no tenga aristas, que nuestra mano pueda tomar bien, ayuda a proteger las manos y a su vez nos da un apriete seguro. No tenemos que trabajar, esto es muy importante porque a veces trabajamos en lugares sucios, en lugares contaminantes, donde hay contaminación debido a aceites o a grasas o a polvo. Hay que tratar de trabajar con los mangos limpios para evitar todo tipo de resbalamiento. La llave tiene que ser una llave apta para trabajar en todos los ángulos y posiciones. Esto en la evolución de diseño de la llave para caños Bahco se logra. Hoy tenemos una llave para caños, sea el modelo que fuera, desde la más pequeña hasta la más grande, una llave con la cabeza estilizada, con dimensiones mucho más pequeñas que en el pasado. Eso nos posibilita tener una llave de más accesibilidad y de menor peso. Eso también reduce la fatiga muscular, reduce mucho la fatiga muscular, porque son herramientas que tenemos que trabajar, muchas veces tenemos muchas horas de trabajo, entonces el peso significa mucho. Que la llave sea un poco más pequeña y que tenga más accesibilidad no significa que sea una llave más débil. Todo lo que se saca en dimensiones, en cambios geométricos, en estilización de diseño, se lo enriquece en calidad de acero y en tratamientos térmicos, es decir, que la resistencia mecánica se mantiene perfectamente, la llave cumple con todos los requisitos y tiene toda la garantía de que puede realizar un trabajo correcto. Vamos a ver ahora
los lugares críticos de ambas llaves. Los lugares críticos de ambas llaves son, en el diseño Bako, la parte fina de la mandíbula fija de apriete, la que se ve arriba, que, bueno, con más razón tenemos ahí la justificación de trabajar con el caño bien alojado en esa zona, y la zona donde está la rosca de regulación de apertura. Por eso no hay la varilla, por eso no hay que hacer fuerza desde la varilla, no hay que hacer fuerza de la varilla, siempre la fuerza es desde el mango hacia nosotros, siempre la fuerza es, tanto sea de ajuste como de afloje, desde el mango hacia nosotros. El mismo lugar crítico lo tiene la llave Stilson en lo que se refiere a la mandíbula de apriete, y también lo tiene en la zona de ajuste, pero acá aparece otra combinación, aparece el tema de que cuando trabajamos con la llave muy abierta hay un peligro de desenebre de la tuerca, que la tuerca salga y caiga y nos quedemos haciendo fuerza con la tuerca desenebrada, y entonces se desarma completamente la llave y nos puede provocar el accidente. Esos son los lugares críticos de ambas llaves. Ahora vamos a ir viendo la toma y el trabajo en espacio reducido. Ustedes fíjense que siempre la llave fina favorece el trabajo en espacio reducido, la llave de fino espesor, delgada, que se pueda meter en rincones. Muchas veces se trabaja en rincones, entonces es necesario tener una herramienta delgada que tenga accesibilidad. El sentido de trabajo que les mencionaba, siempre en el sentido del accionamiento del mango, desde el mango, siempre haciendo la fuerza desde el mango, no desde la varilla. La parte externa favoreciendo los tubos, los caños de grandes dimensiones, siempre asegurándonos que la parte externa sobrepase la mitad del caño para que quede sólidamente tomado el caño y no haya peligro de resbalamiento ni de zafe, que esos rebalamientos y zafes muchas veces en situaciones de trabajo incómodo nos puede generar un accidente, trabajo en altura, trabajo donde estemos en sitios confinados, de poco lugar, y la parte interna de la mordaza favoreciendo el alojamiento de los caños más pequeños. Eso está relacionado con ese 30-70 que le dije yo de la apertura total de la llave cuando comenzamos la charla. Esos son los factores más importantes a tener en cuenta en el uso de la llave para caños. Vamos ahora, antes de entrar en pinzas y alicates, les hago un comentario más de llave para caños. Se suele ver, por ejemplo, soldaduras sobre las mordazas de las llaves. Ese tipo de soldadura altera todo el tratamiento térmico de la llave. O muchas veces se quiebra la varilla y la vuelven a soldar. Eso distorsiona totalmente el funcionamiento de la llave y queda a expensas de un nuevo accidente. Por lo tanto, todo lo que sea modificación de la llave, usarla como martillo golpeando, ya sea en forma lateral o de punta, todo ese tipo de uso incorrecto genera rotura de la herramienta. No solo en la llave para caño, en todas, pero lo recalco en la llave para caño porque es una herramienta de fuerza, una herramienta donde muchas veces se puede tener un uso impropio y no romperse, y después en el próximo uso, cuando ya no lo recordamos, la herramienta colapsa, se rompe y nos produce un accidente. Vamos a ir ahora a pinzas y alicates. Vamos a ver un poco toda la familia de pinzas y alicates. Es una
una herramienta más delicada. Como todo tipo de herramienta que tiene articulación para funcionamiento, es decir, que tiene una pieza central y que las dos ramas se mueven en torno de esa pieza, necesita ciertos cuidados y algunos factores, detalles finos a tener en cuenta en su utilización. Usar este tipo de herramienta para lo que no fue diseñada sobreviene en el mejor de los casos con la rotura y puede llegar a causar un accidente o una lesión personal. Vamos a ver ahora, un poquito, repasamos rápidamente un poco las familias, desde la pinza multifix, comúnmente llamada pico de loro, las pinzas regulables, la pinza universal, perdón, los alicates frontales, toda la familia de alicates, pinzas de punta y tenazas, forman un poco lo que es la familia de herramientas de accionamiento a través de una articulación. Entonces, vamos a continuar. Primero analizando los filos. Primero analizando los filos. Cada alicate viene diseñado para cortar determinados tipos de materiales. No se puede cortar todos los materiales, no se puede cortar con el mismo alicate cobre que alambre endurecido. No se puede, no está preparado el filo. Cuanto más blando es el material a cortar, cuanto más blando es el material a cortar, más agudo es el ángulo de filo que tiene el alicate. Entonces vamos a ver ahora una página donde podemos ver primero, en la figura que está a la izquierda arriba, un ángulo grande para cortar materiales duros, como alambre y cuerda de piano. Ustedes fíjense que el ángulo de corte del alicate, que es lo que está en celeste más claro, es un ángulo reforzado, un ángulo grande, si bien es agudo, pero es de más valor de ángulo, y en su punta tiene un radio, está redondeado. No es tan agudo como el resto de las figuras, donde se ve que el ángulo disminuye notablemente y desaparece el radio de punta. Bueno, cada filo está relacionado con el tamaño del alicate. El tamaño del alicate para cortar materiales duros como alambre y cuerda de piano es un alicate más grande, un alicate de mangos más geométricamente más grandes, apto para grandes palancas, para que nuestra mano pueda hacer fuerza. Y los alicates para materiales blandos son alicates de un ángulo agudo más pequeño, sin radio en la punta, y con un mango de palanca mucho menor. Entonces, cada alicate viene preparado para cortar distintas calidades materiales y dimensiones distintas también de materiales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en la selección del alicate mismo. Vamos a ver ahora otro tema importante, es cómo ubicamos el elemento a cortar dentro del alicate. Si nosotros el elemento a cortar lo ponemos dentro del filo, lo más cerca posible de la articulación del alicate, estamos haciendo mucho menos palanca, es decir, necesitamos un esfuerzo mucho menor para realizar el corte. Si cortamos con la punta del alicate, vemos que se asemeja a la figura inferior, donde estamos haciendo una palanca importante para realizar el corte. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo mayor con nuestras manos. Por eso siempre se recomienda alojar el conductor, el elemento a cortar, alojarlo dentro del alicate lo más cerca posible del filo, para minimizar nuestro esfuerzo de corte. Eso es una condición también importante para tener en cuenta. Vamos a ver algunas cuestiones a tener en cuenta ya también para un poco dar por
por cumplimentada esta familia. No se deben usar para girar tuercas y tornillos, los alicates. Cuando se corta, un detalle que muchas veces no se tiene en cuenta, cuando se corta siempre se tiene que tratar de sostener o de protegerse de la parte suelta, de la parte que va a ser cortada, porque sale despedida, muchas veces sale despedida cuando el filo del alicate es bueno, puede salir despedida cuando efectuamos el corte, y al salir despedida termina en una parte de nuestro cuerpo, que generalmente son nuestros ojos. No usar palancas tampoco acá, no usar ningún tipo de palanca para aumentar el torque, porque hay una gran cantidad de modelos de alicate, entonces hay que elegir el adecuado para cada tarea. Las pinzas universales, no usar pinzas desgastadas, ya sea en sus mordazas de toma, en los dientes de sus mordazas de toma, como que ha tomado juego en su articulación, porque las tomas no generan toma segura y producen accidentes. No golpear, sea cual fuere el alicate, la pinza, una tenaza, una pinza de punta, no golpear con los laterales de las herramientas ni utilizarla como martillos. Todo esto produce afloje en la articulación central, es decir, que hace que la herramienta tome juego, y paso a paso ese deterioro se va transformando en una rotura. Y solo cortar materiales endurecidos con herramientas diseñadas para eso, es decir, de acuerdo a su tamaño, y le vuelvo a recordar siempre los ángulos de filo. El material endurecido se corta con un ángulo de filo más grande y con un radio en el encuentro del ángulo, con un radio que nos permite tener mayor resistencia mecánica y no degradar el filo. En el caso de un alicate, si uno corta un material duro, termina degradando totalmente el filo. Con esto dejamos un poquito una serie de pautas a tener en cuenta para toda la familia de pinzas y alicates, y nos vamos a lo que es alicate de retención, o lo que comúnmente se les llaman alicates para aros Seeger, para pinzas Seeger. Sobre estos alicates también hay una serie de consideraciones a tener en cuenta. Es una herramienta muy específica, se utiliza tanto para colocar o extraer aros internos o para aros externos. Viene una herramienta para cada uno, una herramienta para aros internos y una herramienta para aros externos. Dentro de esos dos diseños de herramienta hay distintos tamaños en función de las dimensiones de los aros. Incluso hay una caja que viene con la posibilidad de todas las dimensiones posibles de aros, es decir, una serie de pinzas, una para cada aro, y también viene para trabajar en forma recta o si no con las puntas acodadas a 90 grados. Siempre para este tipo de herramientas, seleccionar la punta correcta para el aro a trabajar, la punta correcta en lo que se refiere a dimensiones, mantenerla limpia y sin grasa, fundamentalmente en las puntitas, donde uno pueda ver si hay o no deterioro de la punta que se insertan los aros. Verificar el montaje del aro, cuando nosotros vamos a montar o a desmontar un aro, verificar que la pinza esté, que el alicate esté bien metido dentro del orificio del aro. En los lugares de difícil acceso, trabajar con puntas a 90 grados. Y, muy importante, operar con las piezas en las que estamos trabajando sujetas en forma firme y segura. Es decir, muchas veces trabajamos sosteniendo con una mano y queriendo accionar con otra, y produce un resbalamiento que nos termina clavando literalmente el alicate en nuestras manos, nuestro cuerpo, nos produce una lesión. Esto, además, hay que tener en cuenta nunca utilizar alicates desgastados o rotos. Este tipo, cuando la punta se desgasta, puede haber un zafe o un quiebre.
Algo muy común, modificar la medida de la punta. Es decir, no tenemos para el aro que queremos aflojar, entonces la amolamos a la punta, la afinamos, o bien borramos esa punta y queremos retallar otra punta en la misma herramienta, lo cual lo hacemos en forma defectuosa. La herramienta trabaja en forma defectuosa, puede provocar un accidente, puede dejar mal montado el aro en el mecanismo que estamos trabajando, es decir, se abre una serie de posibilidades, aparte de que todo este tipo de modificación en este tipo de herramientas genera una gran improductividad porque entramos a tener problemas para el montaje y se pierde muchísimo tiempo. Como los otros tipos de herramientas, no golpear con las caras laterales, no usarla como martillo, es una pinza, un alicate muy delicado. Un tema que puede causar un poco de gracia, pero ergonómicamente tiene su importancia. Hay personas que meten los dedos entre los mangos, poniendo la mano en una posición incómoda que termina generando dolores, por eso dice no meter los dedos entre los mangos. No hay peligro de apriete de los dedos, pero sí genera situaciones incómodas que terminan al final del día con dolores. Eso es importante. Siempre es importante terminar el día, si es posible, tan bien como uno lo empezó. Entonces, todo este tema hay que tenerlo en cuenta. Y un tema que es una mención también es los entornos de alta temperatura. Muchas veces trabajando en motores con temperatura o en mecanismos que han estado en proceso y se terminan de romper, queremos desmontar un aro o montar otro en condiciones de alta temperatura. Es conveniente siempre operar esperando el enfriamiento. Es una cuestión de seguridad, pero está bueno mencionarlo. Vamos ahora también, siguiendo con esta familia, a lo que es pinzas de presión, lo que comúnmente llamamos pinza perro. Bueno, dentro de las pinzas de presión vienen una familia que es para tubos, como la que se ve en la fotito, otra que es la que está a la derecha, que es de mordaza recta, otra que es en forma de cerrada o en forma de U, que es para lugares de poca accesibilidad, y la que está a la derecha abajo, que es literalmente para chapistas, porque tiene una buena toma. Vamos a ir viendo un poquito las condiciones de seguridad, que son bastante parecidas, es decir, mantener la herramienta siempre limpia y sin grasa y verificar la correcta sujeción de las piezas a trabajar. Es una herramienta de una regulación muy fácil, una herramienta muy fuerte, de una regulación muy fácil y que permite el accionamiento con una sola mano. Lo que tenemos que tener en cuenta es la correcta regulación para los espesores de chapa que vamos a trabajar. Generalmente trabajamos en espesores de chapa, en cañerías, en lugares de sujeción que luego van a ser soldados, en fin. Tenemos que asegurarnos que los elementos de ajuste queden correctamente apretados. Eso se logra con la regulación de la herramienta a través de su tornillo de regulación, asegurarnos que hace el calce justo cuando nosotros cerramos la pinza. Nunca debemos, como siempre, utilizar pinzas desgastadas o rotas porque se pueden mover las piezas que queremos tener fijas y podemos tener problemas en el trabajo. Modificar la medida de las mordazas, esto es muy común y más en este tipo de elementos, modificar las medidas, tratar de soldarlas, ponerle ampliadores hacia los costados, hacerla más ancha para poder apretar en tramos más grandes. Todas estas modificaciones traen aparejado una pérdida de rendimiento de la herramienta porque, vuelvo a repetir, se modifican las condiciones con las que fue fabricada y terminan haciendo el trabajo defectuoso y de mala calidad. Golpear con las caras laterales, utilizarla como martillo, es una herramienta que tiene resortes por dentro, tiene accionamiento, tampoco es bueno.
Bueno, esas son un poco las condiciones de estas herramientas. Y para terminar con la línea de herramientas de articulación, vamos a hablar un poquito de las tijeras industriales. Las tijeras industriales vienen vienen una serie de modelos aptas para el material a cortar y para el tipo de corte que queremos realizar. En esta situación nosotros tenemos que tener en cuenta los cortes que queremos hacer. Vienen tijeras para corte recto, tijeras para corte a derecha, tijera para corte a izquierda, en función de la geometría que nosotros tenemos que cortar. Hay veces que se necesitan las tres, hay veces que solamente realizamos corte recto. Lo importante es tener la herramienta adecuada para cada trabajo siempre, y los tipos de materiales que vamos a cortar, porque el tipo de material a cortar es muy importante, porque hay materiales que son más blandos, hay chapas que vienen endurecidas, hay chapas que son más maleables y se pueden cortar, hay chapas que son de acero inoxidable. Cada tijera tiene su aplicación. Es muy importante la selección, porque también juega el ángulo de filo de la tijera. Es muy importante la selección porque juega el ángulo de filo de la tijera. Entonces siempre tenemos que utilizar la tijera adecuada para cada material a cortar. Mantenerla limpia es importante, luego del uso, mantenerla limpia para ver las condiciones de filo. Inspeccionarle los filos periódicamente. En el accionamiento de corte, accionar de abajo hacia arriba, la tijera de abajo hacia arriba. Y es importante no tirarla a la caja de herramientas como una herramienta más, sino almacenarla en un lugar seguro, o mantenerla dentro de su empaque para evitar golpes en los filos. No se debe nunca modificar los filos. Si hace falta afilar la tijera, lo ideal es que el reafilado lo haga un profesional del afilado, un especialista, para mantener el ángulo de filo de corte, porque eso es lo que le da la característica de acuerdo al material que tenemos que cortar. No utilizar tijeras desgastadas o rotas, tampoco golpear de ninguna manera, ni lateralmente ni como martillo, y lo que le venimos diciendo, no cortar materiales para lo que no fue diseñada. Con esto damos un poco por finalizada esta breve charla del ciclo en lo que se refiere a este tipo de herramientas. Próximamente, la próxima va a ser sobre herramientas aisladas, que ya se les enviará la convocatoria. De mi parte, agradecerles la presencia y quedo a disposición para todo tipo de consultas. Está mi correo electrónico y mi número de celular para lo que estimen. Me pueden contactar. Les agradezco la atención y que pasen buenas tardes todos. Muchas gracias.